Pero muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y bienvenidos a este Facebook Live de Aló Doctor, la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos. Aló Doctor conecta a los usuarios con los más destacados médicos en todas las especialidades. En alodoctor.co, recuerden, www.alodoctor.co, usted puede agendar citas presenciales, tener orientación virtual y recibir recomendaciones claves para una vida saludable. Bienvenidos nuevamente entonces a este tradicional Facebook Live en el que cada semana conversamos con los más importantes especialistas de las áreas, de todas las áreas. Hoy hablemos de imágenes diagnósticas. Nos acompaña el doctor Luis Fernando Grisales, director científico de CEDICAF, una institución especializada en apoyo diagnóstico, imágenes diagnósticas, medicina nuclear, cardiología, laboratorio clínico, que tiene sede en Pereira, en Cartago, en Tuluá, en Ibagué, en Villavicencio, en Armenia. Contactarse con CEDICAF también a partir de la plataforma de Aló Doctor. Y tenemos al doctor Luis Fernando Grisales, médico cirujano de la Universidad del Quindío, especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Luis Fernando, un placer saludarlo y bienvenido a Aló Doctor. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos atentos para responder todas las dudas y preguntas que tengan ustedes y todas las personas que nos están acompañando. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a empezar primero un poco intentando aclarar esto de las imágenes diagnósticas de la medicina nuclear. Cuando nos hablan de imágenes diagnósticas, a veces nosotros ni siquiera entendemos qué son las imágenes diagnósticas. Bueno, Carlos, mira, las imágenes diagnósticas hacen parte de una especialidad de la medicina que se encarga del análisis y la emisión de conceptos a partir de la obtención de imágenes. En el campo hay muchas cantidades de imágenes. Las más conocidas son los rayos X, que son las radiografías. Está la ecografía, tenemos la resonancia magnética y tenemos también la medicina nuclear. Esas son como las 4 grandes áreas de diagnóstico por imagen. Todas ellas pues tienen diferentes subdivisiones. A partir de ellas se pueden hacer imágenes de la cabeza, del tórax, de las extremidades, imágenes de la pelvis, etcétera. Las imágenes, en últimas, estos estudios sirven para detectar o para confirmar el diagnóstico clínico del médico. Correcto. Lo que el clínico hace desde su consulta es evaluar el paciente, hacer un análisis de los signos, de los síntomas, verificar varios parámetros clínicos del paciente y a partir de esa entrevista médica y ese análisis de los signos del paciente se hace una presunción diagnóstica. Cuando el médico tiene esa presunción diagnóstica, entonces pues debe entrar a confirmarla mediante análisis de laboratorio o mediante las imágenes diagnósticas. Por ejemplo, una paciente va a una consulta porque se queja de dolor de cabeza, ¿cierto? El médico clínico le hace todo un examen neurológico, un examen de signos vitales, etcétera, y de acuerdo a lo que él considere, con respecto a los hallazgos que visualizó en el examen médico, pues define qué tipo de estudio realizar. Por ejemplo, si él sospecha que de pronto estemos ante un tumor cerebral, pues podría solicitarle al paciente la realización de una tomografía o de una resonancia. Entonces, esa sería como la conducta. Vale, recuerden, miren, ya estamos hablando de imágenes diagnósticas, así que no se olviden compartir en el Facebook Live para todas las personas que puedan estar interesadas. Y recuerden que igual el video va a quedar absolutamente grabado. La pregunta, doctor Grisales, la primera que aprendimos es los rayos X. Esos rayos X normalmente a uno le decían que era como para las cosas de los huesos, de las fracturas. ¿En qué se utilizan los rayos X?
Bueno, Carlos, retornando un poco al pasado, pues los rayos X son las técnicas de imagen más antiguas que existen. Ellos fueron descubiertos a finales de 1800 y después del descubrimiento hubo un auge impresionante en el tema, porque pues se comenzó a ver los huesos del cuerpo pues, que no se podían visualizar. Entonces nos dio un amplio panorama para el estudio de pacientes que tenían, por ejemplo, fracturas. Posteriormente, a medida que fueron avanzando los estudios, pues se encontró que las imágenes diagnósticas en rayos X nos podrían ayudar para evaluar también, por ejemplo, patologías pulmonares. A principios del siglo pasado hubo una gran epidemia de tuberculosis en el mundo. Entonces, la radiografía cobró mucha relevancia en su momento porque ayudó al diagnóstico, a detectar todos estos pacientes que pudiesen ser portadores de tuberculosis, ya que se encontró que mediante la radiografía de tórax, la tuberculosis daba algunos cambios en la imagen de los pulmones. Desde ahí entonces se comenzaron a desarrollar una gran cantidad de técnicas. Actualmente se hacen estudios que son en tiempo real, estudios de fluoroscopia, en donde podemos dar, por ejemplo, un trago de bario al paciente y vamos a poder evaluar toda la vía digestiva. Podemos ver el colon, podemos ver el estómago, etcétera. Y de esa forma se pueden hacer muchos estudios, no solamente estudios de los huesos, estudios de muchos otros órganos. Vale, en el caso de los rayos X, se habla de radiación y los médicos los médicos radiólogos y los auxiliares toman ciertas medidas para protegerse. ¿Existe realmente algún peligro para la persona que se somete a este tipo de estudios? Pues mira, Carlos, realmente las dosis que son suministradas de radiación a estos pacientes son dosis muy bajas y son dosis que están permitidas para el uso de diagnóstico por imagen. Nosotros que somos las personas que trabajamos, laboramos en el día a día en estos centros de radiología, sí tenemos mucha mayor exposición a esos rayos X y por lo tanto, pues sí requerimos contar con chalecos protectores, anteojos protectores, protectores de tiroides, etcétera, porque la dosis de radiación que nosotros vamos a recibir sí es mucho más alta que las personas del común que van a un estudio por imagen común y corriente. Perdón, se me fue acá la... ¿Me ves ahí, Carlos? Sí. Perdón, se fue el audio. Carlos, discúlpame, se te fue el audio, no te escucho. Sí, ¿me está escuchando? Sí, ahí ya te escucho. Un momento. A veces pasa. Sí, vi que me estabas hablando, pero no escuché nada de lo que me dijiste. Sí, discúlpeme. Le estaba diciendo que ya están preguntando nuestros usuarios y Andrés nos está preguntando si ese tipo de imágenes hoy se puede hacer en todo tipo de tejidos. ¿Cuál imagen en especial? En rayos X, por ejemplo. Los rayos X, sí. Sí, realmente se pueden utilizar desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Se pueden hacer radiografías de cráneo, radiografías de columna cervical, tejidos blandos del cuello, radiografías de tórax, radiografías de abdomen y radiografías de extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Cuáles son las contraindicaciones que estos pacientes deben tener cuando se enfrentan a un rayo X? Pues la principal contraindicación para los rayos X son las mujeres que se encuentran en embarazo, ¿sí? Debido a que no conocemos, porque pues la ética no lo permite, exactamente conocer los efectos deleterios que se pueden producir en el embrión y en el feto con la administración de rayos X. Entonces, de antemano, pues siempre tenemos la precaución de preguntarle a nuestras pacientes en caso de que se encuentren en embarazo para evitar la realización del estudio o para buscar la necesidad de otro estudio diferente que no involucre la radiación ionizante. Hay otras imágenes diagnósticas que no involucran radiaciones ionizantes,
como si lo hacen las radiografías. Vale, hay otro tipo de, usted hablaba ahora, por ejemplo, en el caso del cerebro, que se habla de la tomografía, ¿cierto? Correcto. ¿Cuáles son las diferencias entre este tipo de estudios y los rayos X? No, mira, Carlos, la tomografía y los rayos X como tal están concebidos con la misma física. Son radiaciones ionizantes, tanto los rayos X como la tomografía. Lo que cambia es que la tomografía es hecha con un equipo mucho más robusto, con mucha mayor capacidad, que permite administrarle al paciente una gran cantidad de dosis de fotones de rayos X, y a través de la información que transfieren esos fotones de rayos X al equipo, este hace un procesamiento con técnicas computacionales que permiten hacer reconstrucción de todas esas imágenes que se obtuvieron por esos fotones de rayos X. O sea, es la misma técnica de rayos X que es concebida desde finales de 1800, pero ya sumada a la tecnología robusta que incluyó la computación, ¿sí? Que permitió capturar y almacenar una gran cantidad de información y después hacer unos postprocesos que nos permiten hacer, como ustedes han visto, o algunas imágenes de tomografía, pues visualizar de forma más exacta algunas estructuras anatómicas del cuerpo. La tomografía, digamos, ¿cuál es el diagnóstico más frecuente que nosotros utilizamos este estudio? Es decir, ¿está asociado también como con la aparición de tumores o qué otro tipo de enfermedades requieren de este estudio? Bueno, la tomografía tiene un campo amplio de acción. También, lo mismo que los rayos X, se pueden utilizar desde la cabeza hasta los pies. Si estadísticamente evaluáramos los números con respecto a la cantidad de estudios realizados, por ejemplo, en nuestra organización, la principal tomografía o la mayor cantidad de tomografías que se hacen hoy por hoy tienen que ver con tomografías del cráneo. La tomografía del cráneo sirve para evaluar pacientes que sufren traumatismos craneoencefálicos, que van en una moto o caen de un segundo piso y se golpean la cabeza, con el fin de evaluar si el cerebro sufrió algún tipo de lesión, hemorragia o algún daño secundario al trauma. También es ampliamente utilizado en los pacientes que presentan cuadros de dolor de cabeza, que nosotros le llamamos cefaleas o migrañas. Entonces, nos sirve para descartar que esas cefaleas o esas migrañas no estén siendo asociadas a un proceso tumoral o a una lesión al interior del cráneo. La segunda, el segundo estudio de imagen por tomografía que más se realiza es la tomografía de tórax. En la tomografía de tórax es un estudio mucho más sensible que la radiografía de tórax y la cual nos permite evaluar de mejor forma tanto el mediastino, que es la zona central del pecho, como los pulmones. En los pulmones podemos evaluar tumores, podemos evaluar neumonías, podemos evaluar la posible presencia de líquido al interior del tórax, que eso se le llama derrame pleural. También podemos evaluar lesiones al nivel del mediastino en la zona central que tienen que ver con corazón, aorta, arteria pulmonar, tráquea, etcétera. Todas esas estructuras que están en el centro del tórax. Y también la evaluación de las zonas periféricas del tórax, que esto incluiría las estructuras óseas, el tejido blando, la región pectoral, el tejido celular subcutáneo, los músculos, el tejido óseo. Y la tercera en frecuencia es la tomografía de abdomen. La tomografía de abdomen tiene, bueno, también la tomografía de cráneo y la tomografía de tórax se puede hacer con la administración de medio de contraste, que podríamos hablar ahorita más adelante sobre la administración de contraste. La tomografía de abdomen, la gran mayoría de las veces se realiza con la administración de medio de contraste, un medio de contraste que usualmente es tomado a través de la boca y un medio de contraste que es inyectado a través de la vena. En fin, sirve para detectar muchas patologías intraabdominales, problemas de cirrosis, tumores en el hígado, tumores en el estómago, problemas en el vaso, daños en el riñón, tumores en el riñón,
problemas del páncreas, problemas de la vejiga, problemas que involucren el estómago, el intestino o el colon. Y pues en hombres y mujeres, en hombres podríamos evaluar el tema de próstata y en mujeres podríamos evaluar lo que tiene que ver con útero, anexos y los ovarios. Entonces es un campo supremamente amplio, son estudios que de entrada son complejos porque estamos evaluando estructuras que tienen mucha complejidad, pero brindan una mayor capacidad de diagnóstico para todas esas patologías que les resumí. Cuando hablamos de esos medios de contraste, que son unos químicos que uno toma, pues, o son inyectados, normalmente uno tiene cierto temor. Cualquier cosa que entra al cuerpo, que solamente va a ser además detectado por estos aparatos de última tecnología. ¿Qué es lo que a uno le meten al cuerpo y cuáles son los peligros que pudieran encarnar? Bueno, ese es un tema bien importante, Carlos. Los medios de contraste que utilizamos generalmente en rayos X y en tomografía son derivados de una molécula que es el yodo, ¿sí? Que está en la tabla periódica, y también de un elemento que es el bario, ¿sí? Que es un elemento de muy alta densidad, que es un componente inerte con una alta densidad muy cercana a lo que podría ser, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Entonces, el yodo, cuando entra al organismo, su función es parecida a la de un bombillo. Cuando nosotros entramos a nuestra casa en horas de la noche y abrimos la puerta, pues alcanzamos a distinguir algunas estructuras que hay adentro de la casa, el comedor, la cocina, algunas cosas, ¿cierto? Pero tenuemente. Cuando nosotros encendemos la luz, podemos ver de mejor forma ya toda la casa en su totalidad. Más o menos de esa forma es que actúan los medios de contraste en la tomografía, ayudándonos a encender o a visualizar mucho mejor las diferentes estructuras que hay dentro del tórax, dentro del abdomen, para que nosotros podamos detectar con nuestros ojos pues las lesiones que hayan en cada uno de esos sitios. Eso es lo que tiene que ver con yodo, que se inyecta por vía endovenosa, y lo que tiene que ver con bario, el bario no lo aplicamos por vía endovenosa, o sea, a través de una vena, sino que el bario solamente lo suministramos a través del tracto gastrointestinal, bien sea por vía oral o lo podemos aplicar mediante una sonda a través del recto. Tiene una función muy similar al yodo, encender, prender el tracto gastrointestinal, pintarlo completamente para nosotros poderlo delimitar de forma más adecuada en los rayos X o en la tomografía. El bario en la tomografía no tiene tanta cabida porque genera una distorsión de la imagen importante, entonces utilizamos unos elementos muy parecidos al yodo para pintar el tracto gastrointestinal. Ahora, viene un tema importante que es de mucho interés para la gente y para pues, el gremio de colegas en general, y es los efectos desfavorables que pudiesen tenerse con esos medios de contraste. Hoy por hoy contamos con medios de contraste que han evolucionado de forma impresionante. O sea, como ha evolucionado la tecnología computacional, también se ha desarrollado y ha evolucionado bastante el tema de los medios de contraste. A principios de 1900 los medios de contraste eran medicamentos, porque realmente son medicamentos o fármacos supremamente tóxicos para el organismo, para los riñones, para el corazón, para el pulmón, etcétera. Ellos han evolucionado bastante y han disminuido de forma muy marcada su capacidad deleteria en los diferentes órganos. Realmente hoy por hoy los principales eventos adversos que se pueden presentar con la administración de un medio de contraste yodado es una reacción alérgica, que es que mi cuerpo no recibe de forma adecuada el medio de contraste, mi sistema de defensa no lo asume como un elemento amigable, sino como un elemento hostil, e inmediatamente reacciona mediante una reacción alérgica que puede ser leve, moderada o severa. Leve, desde una simple picazón en el cuerpo, un pequeño cosquilleo en el cuerpo, hasta un evento un poco más severo
como un edema angioneurótico que le llamamos nosotros, una reacción alérgica severa o un shock secundario a la administración del contraste, pero quiero repetirle que pues ese caso en particular, en mis años de experiencia solamente lo he visto en una sola ocasión lo he visto, y gracias a Dios pues el paciente se le brindó la atención necesaria y pues logró salir adelante. No quiere decir que de pronto otros colegas puedan tener experiencias mucho peores que las mías y hayan tenido muchos más casos, pero en toda mi experiencia pues solamente he tenido la oportunidad de ver un caso severo de reacción alérgica a los medios de contraste yodados. Y como tal al bario sí es un elemento inerte, los eventos adversos son casi que anecdóticos en la literatura médica, es un elemento supremamente seguro. Estamos hablando con el doctor Luis Fernando Grisales, director científico de CEDICAP, y estamos hablando de imágenes diagnósticas en este Facebook Live maravilloso de cada semana de Aló Doctor. Compartir, me gusta y estén pendientes de todos los Facebook Live. Doctor Luis Grisales, nos estaba preguntando uno de los usuarios, ahora que usted habló de esos avances en los medios de contraste, en cuanto a tecnología, ¿qué es lo último que hay? ¿Hay imágenes en 3 dimensiones? ¿Cuál es la última tecnología que hay en el mundo para este tipo de estudios? Sí, esto ha evolucionado bastante. Todos los días aparecen y nos presentan temas tecnológicos nuevos en el diagnóstico por imagen. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en el tema de tomografía o resonancia magnética, que podemos hablar también un poco del tema de resonancia magnética y también algo de medicina nuclear, podemos obtener imágenes en tercera dimensión, en 3D. O sea, podemos coger el corazón y quitarle todas las estructuras que están alrededor del corazón, el pulmón, las arterias, todo, y cogerlo como si lo tuviéramos en nuestras manos, girarlo para todos los lados, visualizarlo desde todos los puntos. Esta tecnología también nos permite que si cogemos una estructura, podamos por donde nosotros queramos, como si tuviéramos un bisturí en nuestras manos, cortarlo por las áreas en donde quisiéramos cortarlo, oblicuas, tangenciales, verticales, y cuando lo cortemos, como cuando hacemos y cortamos un limón o una naranja, podemos visualizarlo en la zona de corte. Podríamos también hacer navegaciones virtuales. ¿A qué se refieren las navegaciones virtuales? Hoy por hoy, con las técnicas de imagen que tenemos, yo puedo hacer una endoscopia virtual, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? Hago una adquisición de tomografía y a través de esa adquisición comienzo a navegar con el equipo de tomografía a través de la boca, la faringe, el esófago, el estómago e inclusive pues hasta donde yo quiera llegar. En el tema de corazón, también puedo hacer navegaciones virtuales en las arterias coronarias. Por ejemplo, para buscar una placa que esté obstruyendo alguna arteria coronaria y le esté generando dolores en el pecho en el paciente. Entonces yo puedo adquirir la imagen del corazón y posteriormente mediante un proceso le quito, por decirlo de esa forma, toda la carne al corazón y le dejo solamente las arterias, y a través de esas arterias me puedo meter por dentro de las arterias y buscar posibles lesiones que hayan en esos sitios. Entonces, eso y muchas otras cosas nos está ofreciendo hoy por hoy la tecnología en tomografía, en resonancia magnética, en medicina nuclear, etcétera. Uno de los temas que usted tocó y ya le iba a hacer la pregunta es otro de estos estudios que es la resonancia magnética. Aquí uno por el nombre supondría que no hay nada radiológico. ¿De qué se trata este tipo de estudio? Bueno, la resonancia magnética también hace parte del campo del diagnóstico por imagen de nuestra especialidad. Esta sí es una técnica de imagen que es completamente diferente a lo que ya les venía hablando, que son los rayos X y la tomografía, que basan su diagnóstico mediante la dispersión de unos fotones de rayos X que se le disparan al cuerpo. En este caso funciona muy diferente. La resonancia magnética tiene la capacidad de detectar y excitar de cierta forma uno de los componentes más importantes que tenemos en el cuerpo, que es el hidrógeno.
es el H en la tabla periódica. Nosotros somos en nuestra gran mayoría hidrógeno, H2O, tenemos bastante hidrógeno, tenemos bastante oxígeno. Entonces, uno de los elementos importantes que tiene nuestro cuerpo es que mediante el hidrógeno, nosotros a través de un equipo de resonancia magnética podemos detectar cómo es el comportamiento de ese hidrógeno en el cuerpo. Mediante unos elementos que tiene el equipo de resonancia magnética se permite que se haga una excitación de las moléculas de hidrógeno. Esto ya es un tema molecular, lo cual nos permite que cuando se haga esa excitación el equipo comience a detectar esos movimientos de las moléculas en el cuerpo del paciente y las reciba. Cuando él recibe esa información del movimiento de esas moléculas, pues comienza a generar unas imágenes a través de ese movimiento. Es una técnica de imagen que para mí me sigue siendo algo supremamente sorprendente. O sea, las personas que trabajaron en el desarrollo de esta tecnología me parece que tienen un conocimiento que va más allá de lo que nos cabe a veces en nuestras cabezas. Yo siempre digo que ellos eran alienígenas, estos tipos eran supremamente inteligentes, y entonces eso permite que creemos imágenes diagnósticas a través de los elementos de hidrógeno que tiene el cuerpo y hagamos diagnósticos. La resonancia magnética, a diferencia de la tomografía y los rayos X, no produce radiaciones, o sea, no produce efectos deleterios en el cuerpo, porque todos sabemos que la radiación, por ejemplo, las radiaciones más importantes que conocemos son los de las bombas atómicas que Estados Unidos aplicó sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Todos sabemos las consecuencias de esas dosis altas de radiación en el cuerpo de esos pacientes que terminaron en amputaciones, lesión, leucemia, linfomas, etcétera. A pesar de que nosotros seguimos teniendo muy bajas dosis en tomografía y en rayos X, pues de todas formas esa posibilidad siempre está latente ahí, a pesar de todos los cuidados que tenemos. En resonancia, eso sí definitivamente no sucede. Es un equipo que nos permite obtener imágenes muy bonitas, principalmente el cerebro, columna, etcétera. La resonancia la he escuchado mucho y nos estaba preguntando Diego en temas de rodilla. Cierto, resonancia para la rodilla, sobre todo cuando uno ya comienza a estar viejito ya y comienza a sufrir o cuando es deportista. Sin embargo, también nos estaba preguntando Jesús Ernesto Galicia que ahora con el COVID-19 muchos pacientes infectados cursan con miocarditis, ¿cierto? Esta patología del corazón. ¿Existe también la resonancia cardíaca para este tipo de dolencias? Sí, la resonancia magnética pues también ha ido evolucionando bastante. Hoy por hoy contamos con equipos de resonancia magnética bastante robustos y potentes con unos software supremamente poderosos que nos permiten evaluar muy bien el corazón, inclusive no solamente en una imagen plana única como si tomáramos una foto, sino una imagen funcional en donde vamos a estar visualizando el movimiento del corazón, el latido cardíaco. Eso nos va a ayudar a detectar patologías que tienen que ver tanto con la funcionalidad del corazón como con el componente anatómico del corazón. Me refiero en esto último anatómico que tiene que ver con, por ejemplo, daños de válvulas cardíacas, ¿cierto? Podemos evaluarla anatómicamente, pero podemos hacer una evaluación también funcional de esa válvula cardíaca a través de la resonancia magnética. Más o menos sería una imagen similar a lo que se obtiene cuando se hace un ecocardiograma y una imagen de un ecocardiograma transesofágico, que es a través de la técnica de imagen que es la ecografía, que también es del campo de la radiología, donde se mira el corazón moviéndose y todo esto, pero aquí ya la estamos potenciando y llevando a su mayor expresión. Realmente hoy por hoy en los grandes centros de referencia a nivel del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, la resonancia magnética ha estado ya ocupando
un espacio muy importante en el tema de diagnóstico cardiológico y casi que reemplazado de cierta forma la ecocardiografía y el estudio del corazón a través del esófago. Con el respeto obviamente pues de nuestros colegas, los cardiólogos, que son los que hacen pues todos estos estudios del corazón, pues hacia allá es donde está evolucionando y pues también están siendo partícipes de esta tecnología y de este desarrollo, pues los colegas cardiólogos que quieran involucrarse en el ámbito del diagnóstico por imagen a través de resonancia magnética en el campo del corazón. Un tema es la telemedicina. Las imágenes diagnósticas también han tenido esos desarrollos en telemedicina. Sí, claro. Nosotros contamos en la organización, por ejemplo, con una herramienta muy importante. Es una plataforma que nosotros llamamos Nexa, ¿sí? A través de esa plataforma, yo puedo visualizar las imágenes diagnósticas que son realizadas en la organización en cualquiera de los sitios que tú nombraste ahora, Carlos. Por ejemplo, si en Villavicencio hacen una resonancia magnética, yo la puedo visualizar acá en mi casa, en este momento estoy en mi casa, o la puedo visualizar en mi trabajo, o si estoy de vacaciones en Cartagena, la puedo mirar desde Cartagena, ¿cierto? Y con la misma capacidad y posibilidad de diagnóstico, o sea, es una plataforma supremamente robusta que no me limita para hacer un diagnóstico desde la distancia. Simplemente necesito tener un buen computador y una muy buena conexión a internet para que las imágenes descarguen de forma rápida. Entonces la telemedicina ha revolucionado realmente el qué hacer de nosotros como médicos, también el qué hacer de nosotros como radiólogos mediante el término teleradiología, que es como nosotros le llamamos. Y por ejemplo, yo tengo amigos en Europa, en Estados Unidos, acá en Colombia, y algunos de ellos leen imágenes de la India, de Estados Unidos, de Italia, de España, de Argentina, de Panamá. Entonces, pues esto ha hecho que las fronteras se abran y que no haya limitantes para uno poder hacer un diagnóstico por imagen desde cualquier sitio del mundo. Es más, también podríamos pues consultarlo con los colegas. Si yo tengo duda de algún estudio que está asignado a mi nombre, una resonancia magnética que te hicieron a vos, Carlos, y yo tengo la duda y quiero consultarlo con un colega que es muy experto en el tema en España, pues hablo con mi colega de España para que él a través de la computadora también pueda evaluar las imágenes y emitir su concepto. Eso a favor obviamente de un mejor acto médico y de un mejor diagnóstico para el paciente. Pudiera uno seguir y hablando de imágenes diagnósticos todo el día con el doctor Luis Grisales. No olviden, hablamos muchísimo de imágenes diagnósticas con Luis Grisales, director científico de CEDICAF, una entidad especialista en medicina nuclear que se encuentra en el norte del valle, en Armenia, en Pereira, en Villavicencio, en Ibagué. Y usted la puede tener a la mano también en Aló Doctor, www.alodoctor.co. Doctor Luis, muchísimas gracias por este encuentro con los usuarios y con toda la gente de Aló Doctor. Bueno, no, Carlos, pues muchas gracias por la invitación y por acá estamos prestos pues para lo que se necesite, cualquier consejo que se requiera, cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto estaremos atentos. Vale, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, por favor, prepárense para el próximo Facebook Live de Aló Doctor. Espero que pasen una linda semana. Chao. Bye, bye.